¿Recuerda? Y dice en Lucas 8:12, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. La palabra del Señor es la herramienta fundamental en la salvación. Tiene un poder inigualable. Es la semilla, es la simiente. Y Satanás tiene una reacción con respecto a la palabra. Fíjese que la Biblia es la palabra infalible, inspirada de Dios. No es palabra muerta, es palabra viva y eficaz. La Biblia es la voz escrita de Dios. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto lo hace la palabra de Dios. Además, la palabra de Dios produce fe. La fe que salva es producida por la palabra de Dios. Entonces, para que mi fe sea una fe que agrade a Dios, tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la escritura ha sido otorgada para darnos la sabiduría necesaria para salvación. En el plan de Dios de redención, la escritura es la que se nos otorgó, se nos dio para que tuviéramos la sabiduría necesaria para salvación. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta diciéndole, alabando una actitud, una disposición de Timoteo. Y esta disposición era de que él desde la niñez había sabido la Sagrada Escritura. Y el hecho de saber la Sagrada Escritura, le dice Pablo, las cuales te pueden hacer sabios para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces se nos manda a tomar el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjese que el trabajo nuestro, nuestra relación con Dios está basada en lo que Él nos transmite a través de la palabra. Por eso es importante que yo tenga una disposición de atención y reverencia con respecto a la palabra de Dios. En nuestro conflicto con Satanás se nos ha dado la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios como una poderosa arma. Ahí tenemos el texto del 6:17, que ya lo habíamos citado, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y según de Corintios nos habla de este poder de la palabra. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todos los argumentos que podamos presentar son vencidos por el poder de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es tremendamente lógica y el Señor nos lleva a razonar. Fíjese que en esta lección vamos a considerar lo que Satanás ha hecho y lo que hará para estorbar la palabra de Dios y el crecimiento del cristiano. Usted debe entender que la única forma de crecer espiritualmente y desarrollar la vida que Dios quiere es estudiando la palabra de Dios.
El diablo sabe el poder que esto tiene y por eso él estorba. Él trabaja para eh, que la palabra no sea creída firmemente en nosotros. Fíjese que él busca la forma de que usted no la oiga, que no la estudie. Y esa es la lucha que tenemos constante nosotros. Y en esta lección vamos a ver que Satanás quiere negar la eficacia de la palabra y sembrar la duda. Es lo que busca él, que dudemos de la palabra del Señor, que no la creamos. ¿Qué más hace? Satanás desea que usted se pierda. Su gran esfuerzo está basado en eso. Así que cuando se acerque a usted con palabras falaces, cuando quiera enredarlo en el pecado, no le haga caso. Él está trabajando para que usted se pierda. También el trabajo de Satanás es endurecer el corazón. El apóstol Pablo habla de ciertas personas que habían caído en el lazo del diablo y estaban, dice, a voluntad de él. Y aconsejaba a Timoteo ahí en su segunda carta con respecto a eso, que el siervo de Dios debe ser paciente y enseñar la palabra de Dios con paciencia. Ramón Calle tiene el micrófono, ahí lo cerró. Muy bien. Y como les decía, entonces el diablo hace eso, busca la forma de tomar en el lazo y mantener a la persona bajo esa dirección. Es lo que hace Satanás. Dicen en segunda de Timoteo 2, 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con paciencia corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Ese trabajo que hace Satanás es buscar la forma de tenerlo a usted en ese lazo para gobernarlo. Esos son los trabajos de Satanás, endurece el corazón. Punto 4, Satanás se opone al poder de la palabra. Y el 5, el poder de la palabra de Dios, que es lo que usa Dios para nuestra victoria. Entonces vamos a introducirnos en este tema. En primer lugar, Satanás quiere negar la eficacia de la palabra del Señor. Esas fueron las tácticas de él desde siempre. La negación y la duda conducen a la desobediencia. Y mire lo que pasó con la primera pareja que el Señor creó, a quien Dios le dio instrucciones, pero Satanás en su intervención siembra la duda en nuestros amados Adán y Eva. El relato bíblico dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todos los árboles del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. De esta forma, Adán y Eva, por sugerencia de Satanás, fíjese,
que rompieron o desobedecieron la orden que se les dio de no comer de aquel árbol. El punto es que esta sugerencia de Satanás, porque él siempre siembra la duda, él siempre va a hacer dudar de la palabra, y es lo que sucedió con Adán y Eva. Dudaron de la instrucción de Dios y ya vemos las consecuencias terribles del pecado que más tarde costara la vida del Hijo de Dios para podernos restaurar y volver a la comunión con Dios. Siempre Satanás va a querer negar la eficacia de la palabra, sembrando la duda. Fíjese que Satanás sigue usando esta misma estrategia. Según de Corintios 11:3, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de algún modo dice siendo, a ver, perdón, estoy, vues- pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo estaba muy preocupado de los hermanos porque sigue engañando Satanás tal cual como lo hizo con Eva. Fíjese que otra cosa que encontramos es que Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos, por cierto. Satanás hace este trabajo muy bien. Se da cuenta que a veces hermanos que trabajan con nosotros o que vienen con nosotros sirviendo al Señor, de repente se enfrían y decaen y ya no quieren venir a los servicios, ya otras cosas son más importantes para ellos que reunirse y servir al Señor. Es porque Satanás está logrando su trabajo. En nuestro texto de 2 Corintios 4:3 y 4, Pablo dice lo siguiente: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? El evangelio es el poder de Dios para salvación, pero para algunas personas estaba encubierto. ¿Y entre quienes estaba encubierto? Dice, entre los que se pierden. ¿Y por qué se perdían? Porque el Dios de este siglo se da cuenta que la palabra Dios aparece con minúscula porque se refiere a Satanás, que es el Dios de este siglo. ¿Qué hizo el Dios de este siglo? Cegó, oscureció el entendimiento de quienes, de los incrédulos. Entonces ellos no pueden creer en la palabra, el diablo les metió la mentira y ellos no creen. Por eso no les resplandece la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así trabaja Satanás. Satanás, para engañar, se disfraza como ángel de luz. Dice el 11:14 de segunda a los Corintios, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él buscará la forma de personajes religiosos, buscará la manera de engañar, de seducir, con el fin que el hombre no obedezca el evangelio, no eh, tome la palabra de Dios en serio y se pueda salvar. Ese es el trabajo que hace Satanás. Él quiere quitarle la eficacia a la palabra de Dios y por eso siembra la duda. Los textos de 2 Corintios, Pablo está preocupado porque los hermanos puedan haber sido engañados por Satanás, haciéndole dudar del evangelio que él les había predicado. Otra cosa que hace Satanás, fíjese que él desea que usted se pierda. Él roba la palabra del corazón, dijo nuestro Señor Jesucristo, hablando de las personas que recibían la palabra en la parábola del sembrador. Dice: el sembrador
salió a sembrar y habla de los distintos tipos de tierra. Y dice que los de junto al camino son los que oyen. Claro, la palabra entra al corazón, pero ¿qué pasa? Luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. A veces nosotros podemos tener cerca de nosotros algún hermano que esté en esta condición, que oyó la palabra, que cayó en su corazón, pero el diablo la roba para que no crean, por eso no cambian, por eso se desaniman, por eso no quieren ir más a reunión, porque algo está pasando, se está filtrando, se está saliendo la palabra y es porque Satanás la está robando. A veces no pensamos que pueda ser así, pero el Señor Jesús dice que así es, nos dice ahí en Lucas. ¿Qué otra cosa hace Satanás? Mira a quién devorar. Entonces el grupo de hermanos de la congregación, ahí estamos todos luchando, pero él busca a los más débiles, a los más descuidados. ¿Y qué hace? Él los quiere devorar. Por eso se nos manda a ser sobrio y velar, porque vuestro enemigo, vuestro adversario, el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él buscó la forma de tentar a Adán y Eva. Y no, ¿por qué no habló con Adán? Tal vez Adán habría sido más firme, pero él buscó a Eva para poderla engañar y así llegar también con el engaño hacia su esposo. Fíjese que él es así, busca la manera. Entonces, ¿qué va a mirar? ¿Qué va a observar? ¿Cuáles son los hermanos más débiles? ¿Cuáles son los hermanos que anden por las orillas, que no se reúnen y andan ahí, que no van a la iglesia, no quieren estudiar? Esas son las presas preferidas de Satanás porque está a punto de sacarla del rebaño. Y él vino a eso, a destruir. Su herramienta principal es la falsedad. Jesús le llamó padre de mentira. Fíjese cuando reprende a los judíos, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuántas veces el diablo nos acecha con tentaciones y con cosas diciendo, no, no, pero hazla nomás y total, el Señor te va a perdonar, tú te arrepientes y te perdona, pero hazlo. Y así trabaja las personas y Él, si estamos débiles, nos hace pecar y nos cuenta mentira diciéndonos que el pecado no tendrá consecuencias tan serias, pero el pecado es muy serio, pero él es padre de mentiras. Sus tácticas no han cambiado mucho, son iguales como eran en el principio. Sí, Satanás puede atacar como un león, pero también como una víbora a veces, pero más que nada hechiza a sus víctimas con falsas esperanzas. Luego rodea su víctima y lo atrapa y lo saca de la comunión con Dios. Él es experto en eso. Usted tiene una tentación, él le dice, mira, sí, pero no es tan grave. Tú puedes hacerlo, pero mantente oculto, que nadie lo sepa. Y la gente le hace caso, pero no se da cuenta que ha caído en la trampa y practica una vez el pecado, dos veces, y ya después se da cuenta que es algo que lo está haciendo cotidianamente y después se da cuenta que está enredado en ese pecado y no puede salir. Fue hechizado por Satanás, quien le ha dado falsa esperanza. ¿Y qué hace el Satanás? Rodea a su víctima
y lo atrapa y lo mata, lo saca de la comunión con Dios, porque Él quiere que usted se pierda. Por eso tenemos que examinar nuestros corazones para que no haya ninguna cosa que Satanás pueda tomar para agarrarnos. Por eso el Señor nos pide que le demos a Él el corazón, que seamos limpios de corazón, porque ahí donde se maquinan todas las cosas malas, yo debo limpiar mi corazón y usted también, para que Satanás no tenga nada que sacar de ahí, nada malo, para podernos seducir o matar. Jesús nos advirtió que no hay verdad alguna en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan en su carta, 1 Juan 3:8, dice, porque el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjese que en esta misma tarde, esta noche, el Señor nos está presentando esta forma de actuar de Satanás, porque Él vino a deshacer las obras del diablo. No se deje engañar usted por Satanás. Lo está arrastrando, lo está persiguiendo. Usted se da cuenta que lo está sacando del camino poco a poco. Él lo está engañando. Acuérdese que Él hechiza. Él, por eso Pablo les decía a los hermanos en Gálatas, con respecto, él estaba admirado de ellos y les pregunta, ¿quién os estorbó? O como dice, no me acuerdo el texto, pero ¿quién los sacó? Dice que está admirado de ellos, porque como si habiendo seguido la verdad, ahora están siguiendo la mentira. Entonces, fíjese que esto es muy importante. Es lo que hace Satanás para que la gente se enrede. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. ¿Qué hace Satanás? Él trabaja un corazón endurecido. Fíjese qué es lo que él hace. Por eso tenemos que estar vigilantes. Ahí en Hebreos 3:12 y 13 se nos dice esto. Dice, mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Satanás sabe endurecer. Entonces nosotros nos convertimos, nos bautizamos y con todo ese primer amor participamos. Vamos a las reuniones, amamos al Señor, pero poco a poco Satanás busca la manera de enredarnos. Por eso se nos manda que miremos que no haya ninguno de los hermanos entre nosotros de corazón malo, de incredulidad. Ya vimos en delante todo el poder que tiene Satanás sobre los incrédulos. Él ciega el entendimiento de los incrédulos. Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a querer hacernos dudar de la palabra para que yo sea un incrédulo y ya no crea. Uy, me cuenta mentira, me dice, no, ya te bautizaste, no tienes que hacer más, anda cuando puedas. Ay, echa una moneda a la ofrenda, toma la cena, pero eso no es, tenemos que cambiar. Por eso no haya entre vosotros ningún corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces tenemos que hacer esto que estoy haciendo yo hoy, exhortándonos los unos a los otros. ¿Cuándo? Todos los días, dice cada día. Entre tanto se dice hoy. ¿Para qué? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Claro, porque la palabra tiene que llegar y permanecer en mi corazón. Pero ¿qué hace Satanás si yo me descuido? Él la roba. Y eso lo dijo Jesús. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿A cuánto hermano se da cuenta usted? A veces nos damos cuenta que en nuestra familia, que en nuestros hijos
que fueron y escucharon, pero ahora los vemos trastabillar, que no caminan bien, que no vienen. ¿Y qué pasa con ellos? Están tan ocupados en los trabajos, en tanta cosa material, y es porque el diablo ha robado la palabra de su corazón. No permanece la palabra en el corazón que dice el Señor, que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Pero tenemos que ver la forma de que el diablo no la saque. ¿Y cómo la saca? Cuando yo tengo, cuando él puede hacerme dudar de la palabra. ¿Cuántos hermanos o hermanas tienen esposa o esposos que se da cuenta con tristeza que ellos ya no aman al Señor como antes, ya no oran, ya no, no perseveran como debían de hacerlo? Quieren darle lo mínimo al Señor. Y ahí pasan horas y horas en el computador o más bien en los celulares con todas estas cosas del mundo poniendo en sus mentes y en su corazón y ya no creen. El diablo ha robado la palabra del corazón y él trabaja en corazones endurecidos. Fíjese que el diablo se opone a la palabra. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Satanás preferiría que la gente no escuche la palabra de Dios en lo absoluto. Está feliz él con las personas que son con fuertes prejuicios, aquellas mentes decididas a seguir el mal camino y que se niegan rotundamente a estudiar la palabra de Dios. A veces tenemos hermanos que se bautizan, pero cuando los invitamos a los estudios no quieren venir. No, dice, déjeme así nomás, hermano. Se da cuenta y así es lo que hace Satanás. Él se opone al poder de la palabra. Satanás usa engaños, trampas, acechanzas. Por eso se nos manda en Efesios 6:11 a vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes, fíjese, contra las acechanzas del diablo. Una de las acechanzas del diablo es que vendrá y quitará la palabra de su corazón. Él es experto en eso y roba. Y si usted no se alimenta, si usted no se esfuerza, va a quedar vacío su corazón. No debemos ignorar las maquinaciones que él usa para quitar la palabra del corazón. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En esta misma lección usted está aprendiendo varias cosas que hace Satanás. No se deje engañar por él. Va a venir, hermano, a la reunión. No, es que fíjese que tengo que hacer y los hermanos fácilmente se van alejando porque siempre que hay reunión ellos tienen algo que hacer. Pero supongamos que alguno que está endurecido por el pecado, como dice el 3:13, dice, mirad hermano, que ninguno de vosotros sea engañado por el pecado, para que se endurezca su corazón por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Si alguno que tiene su corazón endurecido, llega a escuchar la palabra de Dios, ¿qué hará Satanás para evitar la salvación de tal persona? Sí, dice que enseguida, Jesús nos dijo que enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Por eso tenemos que cerrarle a Satanás esta salida. Por eso que tenemos que ser sobrio y velar. Velada en oración. Tenemos que estar estudiando constantemente la palabra para que el diablo no la saque. Memorice texto, usted estudie la Biblia. Satanás hace esto para que no crean y se salven, dijo Jesús. Eso es lo que hace. El diablo no quiere que se salve. A veces la gente llega al bautismo y más, pero el diablo no quiere que se salve y está trabajando activamente para que nosotros no nos salvemos. Pero fíjense que el poder de la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender eso, que la palabra de Dios, a veces, ¿cuántas veces oramos y decimos, Señor, pon fe en mi vida, dame fe, Señor, por favor? Pero la fe se produce por oír la palabra. Mientras la escuchamos o leemos, puede desarrollar
fe en nuestros corazones. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, porque la fe, yo ahora me convenzo de las promesas de Dios. Mi fe es una fe objetiva, basada en la promesa de Dios, en su palabra. Por eso yo estoy confiado y fiel, porque mi fe no está basada en mis sentimientos ni en tradiciones de hombre, sino basada en la poderosa palabra de Dios, el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. ¿Qué otra cosa hace la palabra? Fíjese que santifica. Cuando Jesús iba a morir en la cruz, ahí del capítulo 17, 18 del libro de Juan, tenemos la oración que hace Jesús por sus discípulos. Él estaba preocupado porque ellos estaban desanimados. Jesús le había comunicado que él iba a ser crucificado. Lo iban a tomar y lo iban a maltratar y crucificar, pero al tercer día iba a resucitar. Y Jesús ora, le dice, Padre, te pido por lo que me diste. Y él le dice, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Y aparece este texto, el 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Fíjese cómo iban a llegar a ser santificados estos hombres, ese puñado de hombres que llevaría más tarde el evangelio al mundo con la palabra de Dios. Ese poder tiene la palabra y salva. Santiago en el capítulo 1, versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, ¿qué tenemos que sacar del corazón? Acuérdense que en el corazón es donde la palabra es depositada. ¿Qué hace Satanás? Saca la palabra del corazón. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Quitar la inmundicia y la abundancia de malicia. Y ahora recibir la palabra como con mansedumbre. Esta palabra sembrada, implantada. Fíjese que se planta para que dé frutos y el fruto que dará es la salvación. Dice que la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces tenemos un enemigo que quiere que me pierda y que busca la forma de engañarme, de robarme la palabra. Pero tengo las instrucciones de esta poderosa palabra que yo la puedo hacer morar en mi corazón y me salvará. Va a salvar nuestras almas. Satanás distrae. Sabe que el estudio de la palabra de Dios en el corazón y en la vida él se opone. Él, fíjese que sabe que la palabra es poderosa en el corazón y en la vida del cristiano. Él lo sabe. También reconoce el poder de congregarnos puntual y fielmente y se esforzará por estorbar nuestras asistencias a la iglesia local. Fíjese que sucede acá en nuestra ciudad y sucede en muchas partes. Los domingos van la mayoría de los hermanos. Muchos faltan también, pero el día entre semana no van los hermanos y le buscamos mil formas, pero no van. Y ellos no se dan cuenta que están siendo engañados por Satanás, que no quiere que se congreguen, que escuchen la palabra, porque es la única forma. Fíjese que esta palabra desarrolle ese poder, ese antídoto contra el pecado en nuestros corazones. Por eso se nos manda este texto y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hebreos 10, 24 y 25. Satanás, para desenfocarnos del objetivo de la salvación, usará cosas tales como las diversiones, la tecnología, el trabajo y todo lo que usted se imagine. Él tratará de meterlo ahí para que usted no se edifique,
no venga con los hermanos, no se reúna, no escuche. ¿Te has dado cuenta cuando se propone estudiar la Biblia, cómo el diablo se opone, se queda dormido, pasan cualquier cosa, suena el teléfono, viene a verlo la tía Juanita y usted había propuesto empezar ese día, pero sucedieron muchas cosas que no lo dejaron. El diablo sabe. ¿Qué tiene que hacer usted? Apagar su teléfono, cerrar con llave la puerta de afuera y hacer cuenta que no está. Pero ore, pero busque, pero lea, pero haga la voluntad del Señor. No permita que la tecnología, el diablo puso en nuestras manos estos teléfonos inteligentes que nos cuentan noticias de todo el mundo y tanta cosa. ¿En cuánto tiempo se pierde en eso que no se deja, que no deja tiempo para leer ni instruirnos en la palabra del Señor? Y otra excusa es el trabajo. Yo alabo a los hermanos que en sus trabajos quitan tiempo para estar presente y escuchar la palabra, porque es la única forma que nosotros podemos oponernos a Satanás. Lo importante para Satanás es distraernos del mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio es el poder de salvación que tiene Dios. Y ese mensaje debe morar en mi corazón. La palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Y es la única forma que vamos a vencer a Satanás. El poder de la palabra. Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Fíjese que eran las palabras de Pablo y Bernabé que se retiraban de Éfeso, despidiendo a los hermanos. Y ellos lo encomendaban a Dios y a la palabra de su gracia, que dice que es la palabra de su gracia, tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y ya vimos el texto, Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y 3:16 de Efesios, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra del Señor more en abundancia en vosotros. ¿Y cómo la vamos a aprender si no asistimos a los servicios, si no la leemos? ¿Se da cuenta cómo Satanás engaña, cómo él busca que usted se pierda y él no quiere que la palabra more en usted? Entonces la pregunta es, ¿qué libro de la Biblia está leyendo ahora usted? ¿Ha memorizado versículos de la Biblia en tu mente? Sería lindo que lo pusiera ahí el refrigerador, la hermana, cosa que cuando va a abrir esté el texto y lo repita. Póngalo, póngalo de, no sé, en la pantalla del celular, cosa que lo aprenda. Ahí está el texto, léalo, use lo que el diablo quiere que usemos para perdernos, úselo usted para salvarse. No sé, pongámoslo en la puerta, cosa que cuando vayamos a salir, ahí está el texto, hasta que lo aprendamos. Después ponga otro. Sí, hágalo. O Satanás está robando la palabra de su corazón. Jesús dijo, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Yo no quiero que Satanás haga eso. Dese esa práctica. Ponga textos bíblicos en el cuarto de los niños, en su cuarto, en su puerta, en su refrigerador, donde pueda. Y dese la tarea en la familia de aprender un texto bíblico. Hágalo y ya verá que la palabra estará morando. Cada día usted pondrá conceptos nuevos. Concluyendo,
Si la palabra de Dios no está teniendo impacto poderoso en nuestras vidas, ¿podrá ser que Satanás esté teniendo éxito en nosotros? Tal vez no estamos recibiendo la palabra con fe y mansedumbre. Tal vez no la estemos recibiendo con la intención de obedecerla. Tal vez no la hemos deseado con fervor, de modo que no puede permanecer en nosotros. Y es fácil para Satanás robarla. Si es así, Satanás está tomando ventaja sobre nosotros. Lo que debemos entender es que a través del poder del Señor podamos nosotros derrotar a Satanás. Por eso dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que fortalecernos en el Señor. El diablo puede ser resistido si estamos firmes en la fe. Cuando seguimos la norma de Dios, el diablo no puede hacer un espacio en nuestras vidas. Él buscará la forma de meterse, pero no va a poder si usted sigue las normas de Dios. Los cristianos podemos resistir al diablo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esta tarde, hermano, he querido traer esta lección para todos ustedes, más que nada para que estemos atentos. El diablo es real, es un enemigo que busca nuestra perdición, pero Cristo lo venció en la cruz. Si yo me someto a Dios, Él va a huir de nosotros. Que el Señor les bendiga y gracias por su buena atención.